Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión, a este nuevo culto del día de hoy, a este nuevo estudio bíblico, y agradecemos a Dios porque Él nos da la oportunidad nuevamente de poder estar junto a nosotros. Les doy la bienvenida, espero que este sea un momento de bendición para cada uno de nosotros, que ustedes puedan participar junto a nosotros, que esto no sea solamente que no sea como un programa de televisión que nosotros nos sentamos a ver, sino que sea un culto más
pero de una forma distinta. Ya que ustedes puedan participar, que ustedes puedan ayudarnos a nosotros también. Así que esperamos que el día de hoy pueda ser de mucha bendición para todos. Vamos a orar para pedir que Dios también nos guíe en todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, lo que cantemos, lo que oremos, lo que ustedes comenten, todo sea siempre para glorificar a nuestro Dios. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia, Señor, es infinita. Padre, nunca nos deja. Señor, te pedimos en esta hora que tú puedas ayudarnos, Señor, en lo que haremos ahora. Padre, te pedimos que tu protección esté junto a nosotros, Señor, que tu bendición nos pueda acompañar, Jesús, que, Señor, tu dirección, Señor, nos guíe, Padre, y que todo lo que se diga, todo lo que hablemos, todo lo que conversemos, Señor, cada una de las cosas que hagamos, Padre, Señor, las entregamos porque son para ti, Jesús, las entregamos a tu nombre, Señor, queremos glorificarte, Jesús, y te pedimos que tú puedas también ayudarnos en todo eso, Padre. Por favor, te lo pido. Bendice a cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Bendice a cada uno de los que nos va a ver después. Aquellos que se irán agregando, Señor, en el transcurso, Señor, de esta transmisión. Padre, te pedimos que tú puedas ayudarnos y nos puedas bendecir en todo momento. Por favor, te lo pedimos, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Vamos a partir alabando a nuestro Dios, declarando que hay victoria en su nombre, que cada situación que hemos estado viviendo, cada mal rato que hemos pasado, que Él pueda ayudarnos. Declaramos victoria sobre aquello. La oscuridad no prevalece.
Padre. Te damos gracias, Jesús, por tu gran amor. Te agradecemos, Señor, porque en cada situación, Señor, que podamos estar viviendo, Señor, cada cosa que podamos estar pasando, Señor, tú ya tienes la victoria sobre ellos, Señor. Señor, te pido que en esta hora nos dé, Señor, fuerzas para poder seguir, Señor, nos des paciencia para poder, Señor, continuar, nos des consuelo si es que lo necesitamos, Padre. Por favor, te lo pedimos, Señor, ayúdanos, Jesús. Te pedimos que tú puedas bendecir nuestras vidas, Señor. Que nos siga bendiciendo en todo lo que haremos, Padre, en esta tarde. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Damos gracias a nuestro Dios, porque, como decía al principio, todo lo que estamos haciendo queremos y proclamamos que sea para gloria de Él. Ya todo lo que nosotros montamos aquí, el desorden que armamos un poquito aquí en nuestra casa, no lo hacemos solo para poder conectarnos como iglesia. No lo hacemos solamente para que ustedes puedan vernos a nosotros y para que puedan sentir la presencia del Señor en sus casas. No es necesario que nosotros hagamos esto para que la presencia del Señor se sienta en sus casas, pero queremos hacer esto para poder acercarnos más y, en primer lugar, para poder darle la gloria a Él, ya que no podemos estar en nuestro templo. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad y espero que ustedes también puedan aprovecharla ahí en sus casas para poder estar un poquito más cerca del Señor. Y como todos estos días, también lo hacemos todos los días a las 9 de la noche. El otro día el Benja creo que fue que mandó una imagen al grupo de la iglesia que decía que esto permitió que de alguna forma se cerraron los templos, pero al final permitió que se abriera una pequeña iglesia en cada casa. Y a pesar de lo cómico que pueda tener la imagen, yo creo que se dará el sentido obviamente, pero es una verdad que es una verdad. Es una verdad de que en cada casa de nuestra iglesia, en cada hogar, se ha podido levantar un altar, como decía el hermano Caleb el otro día. Y quizás algunos lo venían haciendo ya hace bastante tiempo, algunos lo hacían algunos días, otros quizás nunca lo hicieron, y otros quizás lo hicieron en algún momento y lo dejaron de hacer y con esto pudieron retomarlo. Así que agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de poder estar cada día, todos los días, un poco más cerca de Él. Les doy la bienvenida entonces a cada uno de ustedes. Voy a pedir a la pastorcita que pueda aquí pasar a darles la bienvenida a ustedes y también que pueda tener una pequeña oración. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor, que cada uno de ustedes sea bendecido allí en sus hogares y que puedan sentir que no están solos, que Dios está con ustedes, como ha estado con cada uno de nosotros en todo momento y sabemos que Él es nuestro Dios y que con Él saldremos adelante en todas las cosas, porque Él es nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga grandemente y oremos en esta hora dando gracias al Señor por la oportunidad de poder estar juntos, a lo mejor no físicamente, pero juntos en el Espíritu, porque sabemos que adoramos y servimos al mismo Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder exaltarte en esta hora, de poder decirte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Señor amado, que de nuestra vida, Señor amado, momentos difíciles que podamos tener allí, tú estás para bendecirnos, para ayudarnos, para demostrarnos tu amor, Señor, a cada instante de nuestra vida. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que en esta hora están junto a nosotros, oh Señor amado. Gracias, Señor amado, porque sabemos que somos, oh Señor, los que tú has querido en este día, Señor, reunidas, no físicamente, pero, Señor amado, a través de Jesús, en esta hora podemos estar unidos, oh Padre Celestial, como una iglesia, Señor amado, alabándote, bendiciéndote y exaltándote a ti. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú nos has dado y por lo que tú nos darás. Gracias, Señor, porque sabemos que muy pronto, Señor, podremos estar juntos y podremos estrecharnos, podremos darnos un abrazo y podremos decirnos, Señor amado, que nos queremos porque tú, Señor, has puesto el amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora. Amén. Y toda la honra, toda la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias. Agradecemos a Dios entonces por su fidelidad y por su gran amor. Algunas, no sé cómo decirlo, pero hoy día vamos a tener un estudio bíblico especial, distinto, o sea, no especial, sino que ya terminamos el estudio bíblico sobre Semana Santa la semana pasada, estuvo muy bueno, muy bueno, tuvimos alto rating,
hubo mucha gente, muchos hermanos que se pudieron conectar. Y el día de hoy vamos a comenzar con otro estudio bíblico. No ahora, no todavía, me falta una canción todavía. Pero vamos a comenzar con el estudio bíblico sobre el periodo de los jueces, ¿cierto? Sí, va a estar muy bueno, así que espero que, como lo hemos hecho todos estos estudios bíblicos pasados, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan preguntar, ustedes puedan opinar, que puedan hacer alguna pregunta. ¿Cómo? Ah, claro, que si el pastor pide que digan amén y ustedes quieren decir amén, digan amén. Y que puedan participar junto a nosotros. Nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes, leyendo sus preguntas. Como ya lo he dicho, como lo dije el otro día, esta transmisión a ustedes le está llegando con un pequeño desfase. Entonces todos los comentarios que ustedes nos envían a nosotros los vemos unos segundos después. Entonces, por eso a veces no sale la pregunta de inmediato, o cuando el pastor ya está hablando de otra cosa, salimos con una pregunta distinta. Así que para que no piensen que se nos perdieron los mensajes o que no los quisimos leer, a veces se nos pueden perder los mensajes también, pero en su mayoría siempre los leemos, ¿ya? Y si en algún momento yo le doy like a su pregunta es porque yo ya la vi y la voy a hacer en algún momento. Así que espero que puedan participar con nosotros. También si tienen alguna petición que la puedan escribir, nosotros vamos a estar orando por ellas al final, y también el día domingo en el culto vamos a estar orando por ellas. Así que de aquí en adelante puedan ir anotando sus peticiones, comentándolas, y que en el momento del estudio puedan participar con nosotros. Ya el pastor va a hacer preguntas, ustedes ahí tratan de responderlas en familia y participen junto a nosotros, ¿ya? Así que espero que eso pueda resultar como lo ha sido todos estos días anteriores que hemos podido hacerlo, ¿ya? Así que eso, cualquier cosa que necesiten preguntar, la pueden hacer. Vamos a estar disponibles, bueno, el pastor va a estar disponible para responderla. Vamos a cantar a nuestro Dios, entonces antes de pasar al estudio, vamos a adorar su nombre una vez más. Llevas al lugar donde encontré
no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Te damos gracias, Jesús, y te alabamos porque nunca te rindes, Señor. Nunca te rindes con nosotros, Jesús. Señor, porque fallándote una y otra vez, Señor, haciendo cosas, Señor, que no te agradan una y otra vez, Señor, tú no te rindes y continúas y sigues a nuestro lado, Señor, una y otra vez. Señor, porque nosotros te podemos abandonar, Señor, nosotros te podemos desviar la mirada, Jesús, pero te podemos desviar la mirada, Jesús, pero tú nunca, Señor, te alejarás de nosotros, Padre. Por favor, nunca lo hagas, Padre, por favor, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 A ver, le vamos a pedir al pastor entonces que pueda pasar aquí adelante. Vamos a pasar a nuestro estudio bíblico ahora. Así que atentos, participen. Gracias, Diego. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Un gusto de saludarles, de poder encontrarnos o reencontrarnos a través de esta vía que es el Facebook. Y agradecemos a Dios por tener esta oportunidad de hacerlos. De que ustedes nos puedan recibir en su casa y nosotros también podamos recibirles a ustedes en nuestra casa. Así que agradecemos a Dios por eso. Recuerde que nos gustaría saber quiénes están con nosotros allí, porque si usted no coloca nada, si usted está a través de su computador o de su celular viéndonos, participando con nosotros y no nos deja ninguna señal, un me gusta o un comentario, si no deja nada de eso, nosotros no vamos a saber que usted estuvo con nosotros. Entonces nos gusta saber que ustedes están con nosotros también. Así que eso les pedimos, hermanos, y que el Señor les bendiga. Espero que se esté escuchando bien, porque leía por ahí algo que no se escuchaba bien, así que confiamos en Dios en que sí se está escuchando bien y que nos ven también como corresponde. Estamos, Diego ya lo dijo, vamos a iniciar una serie de estudios nuevamente que iniciamos hoy día. Hoy día vamos a hacer una introducción al libro de los jueces.
Jueces. El libro de Jueces es el título, o sea, el tema que vamos a tratar en los próximos jueves, y hoy día vamos a introducir el libro de Jueces, ya para motivarles a ustedes a que estén participando con nosotros y conozcamos. Creo que el libro de los Jueces es uno de los libros menos estudiados en la Biblia. ¿Qué conocemos de jueces? Conocemos algunas historias de jueces, en forma general. No digo, a lo mejor usted dice, sí, yo lo he leído muchas veces y conozco bien la historia. Es posible, pero en general conocemos poco de jueces. ¿Qué conocemos? Algunas historias, como la historia de Gedeón, ¿sí o no? La historia de Sansón, que son las más conocidas. Y esas las conocemos y las dominamos allí. Pero más allá del contexto inmediato y el contexto histórico de cuándo ocurrió esto, no tenemos mucho conocimiento. Entonces hoy día queremos conocer eso y motivarnos al estudio del libro de Jueces. En el nombre del Señor Jesús lo vamos a hacer. El tiempo de los jueces es nuestro tema para el día de hoy, que vamos a estar mirando. Ahora, para poder poner en un contexto histórico este libro precioso, yo quiero hacer una introducción mirando la historia bíblica desde Génesis hasta llegar a Jueces en una mirada panorámica. Y hemos dividido, no es la idea mía, sino que algunos estudiosos han dividido esta historia en algunas etapas que yo se las voy a dar a conocer ahora a usted, para llegar y decirle, aquí está el libro de Jueces en este momento histórico del pueblo de Israel y de la Biblia en sí. Lo primero, entonces, el tiempo de Jueces, una introducción, una cronología bíblica. Cuando hablamos de cronología, estamos hablando de un tiempo lineal. Recuerde que en la Biblia hay dos palabras que se usan para designar tiempo, que se traducen como tiempo. Dos palabras en el idioma original de la Biblia que se traducen como tiempo, específicamente en el Nuevo Testamento en el idioma griego. Usted sabe que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y esas dos palabras son una, cronos, que la usamos bastante en nuestro lenguaje cotidiano, cronos, de ahí viene el cronómetro, que es un tiempo lineal, el tiempo que estamos viviendo allí, y que empieza allí, y el tiempo va pasando, y el tiempo pasa. Cuando hablamos de eso, y el tiempo pasa ahí, etcétera, etcétera, estamos diciendo ese tiempo lineal, ese cronos allí. Pero también existe en la Biblia una segunda palabra que se traduce como tiempo, que es la palabra kairos, que es un tiempo puntual, es un momento en la historia, es un tiempo, ese es el tiempo de Dios. Se usa mucho para indicar el momento cuando Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Este es el tiempo de Dios, un tiempo kairos, un tiempo puntual, donde necesitamos aprovechar. Por ejemplo, ahora, este es el tiempo que Dios tiene para ustedes, un tiempo de bendición. Dios ha llegado a su hogar, entonces no lo desaproveche, no lo desaproveche. Ya no, el enemigo va a querer robarle este kairos, este tiempo de Dios para usted, pero usted no, sea fuerte, manténgase firme, pídale al Señor que le dé ayuda, que lo ayude a estar allí, a estar pendiente de lo que vamos a hacer, que nada lo distraiga, que no lo llame alguien a la puerta, etcétera, etcétera, y usted tenga que salir a comprar algo. No, este es el tiempo de Dios, es su kairos, ¿me entiende? Ahora, cronología bíblica, entonces, el tiempo en que aparecieron las historias en la Biblia. La primera etapa, que hemos dividido esto, es la etapa de los comienzos. No sé si ustedes alcanzan a ver esto acá, pero los comienzos, Génesis 1 al 11, se le llama así la primera etapa, los comienzos. ¿Por qué? Porque son historias generales que están allí escritas, y la particularidad de estas historias es que no se remiten a un pueblo determinado, sino a toda la humanidad. Están las historias de la creación, capítulo Génesis 1 y 2. Luego tenemos la caída del hombre o la entrada del pecado. Se habla de la caída. ¿Por qué? Porque desde una comunión con Dios el hombre cae a su degradación moral allí. Después tenemos otra historia interesante que es la del diluvio y la Torre de Babel. Estas cuatro historias aparecen en muchos libros de carácter religioso y las encontramos allí con algunas diferencias, pero están allí. Entonces, la primera etapa, Génesis 1 al 11, se llama la etapa de los comienzos. En segundo lugar, encontramos la etapa
historia de Israel o la etapa de la historia particular. Aquí llamamos historia particular porque es la historia del pueblo de Israel. Quiero preguntarles a ustedes allí, y yo quiero que entre todos ustedes me respondan allí, que se respondan a sí mismos, y también les voy a preguntar a ellos acá. ¿Quién es el padre de Israel? ¿Quién es el iniciador de la nación israelita? ¿Quién es? Nómbremela, dígamela. ¿Quién es? A ver, ¿lo dijeron allá? Pregunten ustedes. Abraham. Abraham. ¿Se acuerdan de la canción? Padre Abraham. ¿Cómo? No más fuerte. Ay, no. Padre Abraham tuvo muchos hijos. Claro. Entonces, encontramos que tenemos a Abraham. Y Abraham vive en el año 2000 a.C., más o menos. Más o menos. 2000 a.C., Génesis 12. Allí, Génesis 12 al 50 está la historia particular de Israel. Abraham tuvo dos hijos que la Biblia nos enseña, nos muestra. Dos hijos. ¿Cómo se llaman esos dos hijos? Pregunta usted allí. ¿Cómo se llamaban? A ver, díganlo. Pregúntese, ¿quién supo de la familia? Ellos eran, a ver, pregunta acá. Isaac y... ¿Y era el otro? Isaac, no. También empieza con I. Isaac. Ismael. Ismael, perdón. Ismael. ¿Se acuerdan quién era? ¿De quién era por parte de madre, hijo Ismael? Sí, una sierva egipcia. ¿Ya? De la sierva egipcia, Ismael. ¿E Isaac? ¿Cómo se llamaba la mamá de Isaac? Sara, muy bien, Sara. Sí, Sara. Está respondiendo acá la gente. Ya, está respondiendo la gente. Qué bueno, Sara. Muy bien. Entonces encontramos en que tenemos a Isaac, que hijo de Abraham y de su esposa llamada Sara. Isaac también se casó. No le voy a preguntar el nombre de la esposa de Isaac para no demorarnos tanto, pero tuvo dos hijos también Isaac. Dos hijos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes los dos hijos de Isaac? ¿Se acuerdan que uno era más? Recuerden que la historia de la primogenitura, el que era el primogénito heredaba todas las bendiciones, y alguien ahí hizo algo, una maraña. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Muy bien, Esaú y Jacob. ¿Lo dijeron ustedes? ¿Quién lo dijo allí en familia? Bien, tenemos entonces Esaú y Jacob. El que sigue, el que recibe la herencia de la primogenitura y de las bendiciones es Jacob. Esaú despreció su primogenitura, despreció las bendiciones. Acuérdense que dice, incluso la Biblia después dice que el Señor odiaba ¿a quién? ¿A quién? A Esaú. Sí, eso lo dice el Diego. ¿Alguno entendió? Jacob entonces, y Jacob se casó. ¿Se acuerdan ustedes que él luchó por su esposa? El Señor le mostró su novia y él se enamoró de ella. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba? La esposa amada. Raquel. Bien, Raquel. Pero cuando él le pidió, él trabajó por Raquel. ¿Se acuerdan ustedes? Trabajó mucho tiempo. El compromiso era trabajar 7 años por Raquel. Y después de los 7 años, él dijo, ya ahora yo quiero a mi Raquel, quiero a mi novia, me voy a casar. Sin embargo, el papá le dice, mira, no podemos darle la menor antes que la mayor. Así que tienes que quedarte con la mayor, que se llama Lea. Pero yo también quiero a mi Raquel. Entonces tiene que trabajar 7 años más. Y al final trabajó mucho más. Y se casó con ambas, con Lea y con Raquel. Pero él amaba ¿a quién? A Raquel. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. Ya, 12 hijos. Los voy a nombrar nada más aquí. ¿Se acuerdan ustedes de los 12 hijos? Los 12 hijos. ¿Se acuerdan cómo fue la historia? Se la recuerdo yo. De Lea, ¿ya? De Lea, la primera esposa con la que se casó, pero no la que él amaba, porque él amaba a Raquel. Ya le nacieron, ya, la otra esposa era Raquel allá. Lea y Raquel. Y Raquel tenía una sirvienta que se llamaba Bila. Y Lea tenía una sirvienta que se llamaba Silpa. ¿Por qué son importantes ellas? Porque Jacob también tuvo hijos
con sus sirvientas. De Lea, el Señor le dio a Rubén, Simeón, Leví y Judá 4 hijos. Lea, le nacieron 4 hijos de Lea. Entonces, Raquel no podía tener hijos, tiene un problema de esterilidad, pero ella sufría por eso. Entonces, se le ocurrió a Raquel que Jacob podía tomar a su sierva Bila y para que le diera hijos, iban a ser como si fueran de ella. Entonces, Jacob aceptó el desafío y de Bila le nació Dan y Neftalí. En ese orden, este es el orden cronológico en que nacen los niños. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí, de Bila, autorizado por Raquel. Cuando esto pasa, Lea se pone envidiosa y dice, si Raquel le pasó a su sierva, yo también quiero que Jacob tenga hijos con mi sierva, Silpa. Entonces Jacob de Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y Aser. Y luego Lea, el Señor la bendijo nuevamente con 2 hijos más, que son Isaacar y Zabulón, todos hijos de Lea. Por lo tanto, Jacob tuvo 6 hijos de Lea, más los 2 hijos de su sierva Silpa. Y Jacob tuvo 2 hijos con la sierva de Raquel, llamados Dan y Neftalí. Y por último, al final, el Señor le da a Jacob 2 hijos de su amada Raquel. Los saqué de allí. ¿Cómo se llamaban los hijos de Raquel? ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Ven? ¿Quién? José y Benjamín. Muy bien, hermanos, allí. José y Benjamín. Espero que... ¿Están respondiendo los hermanos ahí o no? Sí, sí han respondido. Han respondido. Sí. Ninguno se ha equivocado. Hasta ahora creo que no. Ya. Entonces, esta es la segunda etapa. Rapidito, les digo la tercera. Segunda etapa, la historia de Israel. Génesis 12 al 50. Hay una pregunta. Pregunta. De la Hilde. Ya. De Hilde dice pastor. De ahí salen las 12 tribus, Carita. Muy buena pregunta, señorita Hildegard Discípulo. Sí, estas son las 12 tribus de Israel. A diferencia que, recuerden ustedes que después José, cuando entran a la tierra de Canaán, José tiene los hijos de José son Manasés. Y ellos tienen allí también una herencia. Pero de aquí, estas son las 12 tribus de Israel. Gracias por su pregunta. Bien, avanzamos. Tercera etapa, el Éxodo. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Decirles, hermanos, que esta etapa comienza, no sé si la puse aquí, en el año 1400 antes de Cristo. Recuerden que Israel estuvo en Egipto, llegaron a Egipto con José y la Biblia dice que estuvieron 430 años en Egipto como esclavos. Y encontramos el nacimiento de Moisés más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Es en la etapa, el personaje importante de allí, el más importante por supuesto es Moisés. El tiempo fueron 40 años de historia de esta tercera etapa. Conocemos mucho la historia, esta tercera etapa. Luego tenemos una etapa, la cuarta etapa, que es la conquista de Canaán. ¿Quién es el principal protagonista en la quinta etapa, la conquista de Canaán? ¿Quién? Dígalo ahí, dígaselo ahí a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hijo. Dígaselo. ¿Quién es? ¿Quién es? Josué. Muy bien. Josué tenemos allí, año 1400 antes de Cristo. Y el personaje importante es Josué. Ahí dice José, pero no, es Josué. No mire aquí, es Josué, dice José. No, Josué. Problema del computador, escribe mal, el autocorrector. 25 años de historia dura esto, 25 años de historia más o menos tenemos allí. Entonces, estas son las etapas previas de la historia. Y ahora llegamos a la quinta etapa, que es la etapa del libro de los jueces, donde nosotros vamos a meditar en los próximos jueves. ¿Amén? ¿Alguna consulta para los hermanos? ¿No entendieron esto? Si usted quiere que yo le mande esto allá con estos datos, usted me los pide a través del WhatsApp o a través del Facebook y yo se los envío allí, porque es un Power que no cuesta mucho enviarlo. Si alguno lo quiere tener. Lo podemos compartir a través del grupo, si quieres. ¿Perdón? Lo podemos
compartir a través del grupo de WhatsApp. Lo podemos compartir a través del grupo de WhatsApp de la iglesia si alguno lo desea, pero tiene que solicitar. Muy bien, quinta etapa de la historia. Periodo de los jueces. Este libro recibe el nombre de jueces por sus líderes que participaron. Más que jueces, ellos eran líderes militares, guerreros, pero también se les llama así jueces porque entre otras funciones ellos se encargaban de juzgar a los israelitas en alguna disyuntiva que ellos tenían. Venían donde estos jueces y ellos podían dictaminar alguna cosa. Se recuerda esto desde el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jetro, su suegro, le aconsejó nombrar ancianos allí que fueran jueces que dictaminaran algunas cosas que el pueblo tenía? Entonces, esto se repite a través de la historia. 350 años más o menos. Algunos eruditos bíblicos hablan de 300 años, otros hablan de 400 años. La verdad es que haciendo un estudio del libro mismo, nos damos cuenta de que yo hago unos 350 años de historia allí. 350 años, lo que no es poco. Dura el periodo de los jueces. Un periodo triste, un periodo de tinieblas, un periodo malo, de degradación moral, política, económica del pueblo. Los personajes más destacados, podemos encontrar otros: Gedeón, Sansón, Ruth. Yo puse esos 4 como los más importantes. Podemos encontrar otros también. Samuel. Me faltaba Samuel, quizás el más importante. Se inicia esta etapa con la muerte de Josué y termina con el inicio del ministerio de Samuel. Recuerde que Samuel fue el último juez, fue un sacerdote y fue el primer profeta. Samuel, último juez, un sacerdote, heredero de Elí y el primer profeta. Recuerde esa historia sobre Samuel. Vamos a hacer un estudio especial sobre Samuel en algún momento. Autor del libro, todos concuerdan en que habría sido Samuel, el que lo escribe al inicio de su ministerio. Se le llama a esta etapa como la edad de las tinieblas. La razón, porque hay una decadencia moral, hay una decadencia espiritual, hay una decadencia económica y carácter religioso, etcétera, etcétera, en el pueblo en esa época. Es la época más oscura del pueblo de Israel, estos 300 o 350 años allí. Lo decimos por lo siguiente. Por favor, les invito a leer los siguientes versículos. Yo voy a pedir ayuda a ustedes allí que me ayuden. Jueces 17:6 y luego 18:1, luego 19:1 y 21:25. Necesito que usted los lea. Vaya a buscar Jueces para buscar una característica de este tiempo histórico. ¿Lo tiene allí? Véalo. Jueces 17:6. ¿Lo tiene? Después 18:1. Después 19:1. Y por último 21:25. Y le pregunto a usted, si usted los miró todos, los 4 versículos, ¿qué se repite en todos los versículos? ¿Qué se repite? ¿Lo encontró? ¿Se dio cuenta? Los vamos a leer, ya uno, pero yo quiero que usted en la casa ya me responda. Empecemos por Jueces 17:6. Usted también. ¿Quién? Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya, muy bien. 17:1, 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Muy bien. 19:1 ahora. Léalo usted también. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Muy bien. Y el último versículo del libro de los Jueces, ¿qué dice? 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien.
Ahora respóndame la pregunta. ¿Qué frase se repite en los 4 versículos? Diego. Hay gente que respondió. A ver. Dice, la Dariana dice que no había rey. La hermana Isabel Quijano también dice que no había rey. La Hilde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la hermana Mónica dice que tampoco había rey. Ya. ¿Y usted no responde? ¿No? Cada uno hacía lo que bien le parecía, no tenían respeto por nada. Ya. Entonces el texto dice que en ese tiempo no había rey en Israel. Y como consecuencia, lo que también dijeron ustedes, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podríamos calificar esta etapa del pueblo de Israel? ¿Cómo podría? ¿Qué nombre le daría a usted? Apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Había un desorden social. Había un desorden social, muy bien. O sea, que el desorden social se da cuando no hay reglas establecidas para el comportamiento de las personas. O sea, cuando hay una regla establecida, la gente conoce esa regla, se debe comportar en base a lo que dispone la regla. Entonces, si no hay un orden establecido, la gente hace lo que bien le parece. Claro, hay una palabra que usamos bastante hoy día que se llama anarquía. ¿Qué significa anarquía? ¿Me puede decir usted qué significa anarquía? ¿Ah? ¿Qué es anarquía? A ver. Desorden. Desorden, donde no hay sometimiento a ninguna autoridad. A ninguna autoridad. Cada uno se rige por lo que piensa. Cada uno se rige por lo que piensa. No existía Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Claro, eso pasaba allí. Eso pasaba en ese entonces allí. Había, yo puse acá, no sé si están de acuerdo conmigo, una falta de liderazgo. Hay una falta de liderazgo en ese tiempo. Primera característica, falta de liderazgo. Pregunto a ustedes, ¿la falta de liderazgo puede producir algo negativo? ¿Puede producir algo negativo la falta de liderazgo? ¿O la falta de respeto a la autoridad? ¿La falta de sometimiento a la autoridad? ¿Qué me dice? Claro, porque si no hay una persona que esté liderando, cada uno hace lo que él quiere hacer nomás. Porque no hay nadie que le diga hay que hacer esto o hay que hacer esto. Muy bien. Diego, ¿algo más? Voy a leer algunas cosas que han ¿Ya? dicho. El Carlos, por ejemplo, habla de una etapa oscura. ¿Ya? Algo que tú nombraste también. La hermana Gina Muñoz dice que había un desorden. Cuando tú... Yo creo Sí, sí. La Hilde dice que no había leyes que seguir, ni tampoco gente que quería seguirlas. La hermana Mónica habla de una etapa de apostasía. Y eso. El hermano Bernardo dice amén. Amén. Ya. Entonces, concordamos, hermana Gina, hermano Carlos, hermana Mónica, en que hay una etapa de desorden, hay una situación de desorden, donde cada uno hace lo que bien le parece. O sea, cuando cada uno quiere hacer lo que bien le parece, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay crecimiento, no hay desarrollo. En toda la Biblia encontramos que es necesario el sometimiento a la autoridad. Es necesario, ¿sí o no? Es necesario. Ahora, yo sé que hay autoridades que no ejercen bien su labor. Está bien, eso también lo desconocemos, pero es necesario que haya sometimiento a la autoridad. Por ejemplo, si no hay autoridad, veámoslo en el orden familiar. Si no hay sometimiento, si no hay autoridad, si no hay sometimiento a reglas en la familia, ¿podrá una familia andar bien? No. No, porque cada uno va a querer hacer lo que a él o a ella le parezca y cree que está bien así y no. Claro, o sea, es muy necesario, no sé si usted está de acuerdo conmigo, en que haya reconocimiento de la autoridad y sometimiento a la misma en el hogar. Y hoy día se dice, no sé si ustedes han escuchado esto, pero se habla mucho de la decadencia en la autoridad paternal. Hoy día se reconoce poco la autoridad de los padres. Entonces, eso se está viendo hoy día. ¿Lo creen ustedes o no? Hoy día se nota eso, la falta de reconocimiento a la autoridad paterna, ya sea porque los padres no nos hemos ganado el respeto de nuestros hijos,
o porque los hijos hoy día no están respetando como corresponde a los padres. Lo digo en términos generales, no estoy hablando ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, en términos general, en la sociedad en que vivimos se da eso. Recuerde que hay una palabra profética en el libro de Segunda de Timoteo que dice que llegará un momento en que los hijos no reconocerán la autoridad de los padres. Allí también. Muy bien, entonces reconocemos que la falta de liderazgo, la falta de autoridad produce desconcierto, desconsuelo, desorden, anarquía, no hay prosperidad, etcétera, etcétera. No hay desarrollo, no hay crecimiento. No está bien aquello. En segundo lugar, segunda característica. Por favor, léame 1 Samuel 3.1. 1 Samuel 3.1. Y usted me dice de inmediato y lo escribe allí y Cristina o Diego lo van a leer la respuesta que usted va a dar allí. 1 Samuel 3.1. Dice, no estoy en Ruth. 1 Samuel, ¿lo tiene Lucy? Léalo, por favor. Aquí lo tengo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Otra característica del tiempo de los jueces es entonces, a ver si me la puede decir, de acuerdo a 1 Samuel 3.1, léalo de nuevo, Diego, fuerte. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ya. ¿Cuál es la característica? Escaseaba la palabra de Jehová. Escaseaba la palabra de Jehová. ¿Algunos respondieron? La hermana Mónica dice, se olvidaron de someterse a Dios ya que no había quien lo guiara. Claro. Interesante, hermana Mónica, usted dice, se olvidaron de someterse a Dios porque no había quien los guiara. Claro, en otras palabras, si no hay una guía terrenal, no va a haber sometimiento al Señor. Me gustó. Entonces, aquí tenemos, yo sé que van a llegar desfasados las respuestas allí de esta pregunta. Entonces, tenemos que la segunda característica es que escaseaba la palabra. Escaseaba la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Fíjese que el texto dice, no había visión. No había visión. Es decir, no había palabra de Dios a ellos allí. Escaseaba la palabra. Quiero, por favor, que me lean Salmo 74:9 y Amós 8:11. Amós 8:11. Y 74:9 lo tengo acá. por favor. Dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Ya. El Salmo 74, el autor está mal, está triste, está angustiado, está pasándolo mal. Incluso él dice, ¿por qué nos olvidaste? ¿Por qué te olvidaste de nosotros, Señor? Entre otras cosas. Ahora, la razón por la que él tiene esta confusión espiritual y mental, porque Dios no nos abandona, pero hay veces en que nosotros vamos a decir, Dios me abandonaste, ¿dónde estás tú, Señor? Sobre todo en los momentos difíciles. Ahora, ¿por qué él dice? Porque dice que no había nadie. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No hay quien me enseñe, no hay quien me hable, no hay quien me hable, no hay quien me diga, me traiga una visión de Dios. Y Amós dice, Amós 8:11, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Llegará un momento en que la gente deseará la palabra de Dios. Pablo en Timoteo también dice que se amontonará la gente a escuchar algo y por eso que hay que tener cuidado, porque se amontonarán para escuchar fábulas humanas. ¿Por qué? Porque no tendrán cómo saciar su corazón con la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo una época especial donde hay necesidad de palabra de Dios. Hay necesidad de palabra de Dios. Hay necesidad de palabra de Dios. Me llegó mucho un testimonio de mi hermana Gladys, donde ella dice que hay una vecina con este problema de la salud del coronavirus, y ella fue y le dijo que iba a orar por ella, y estuvo orando por ella, y después el resultado salió negativo, y esa vecina salió y le dice allí, gracias por lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque ella sintió que mi hermana estaba guiándole a Dios, que mi hermana estaba haciendo un canal de bendición para ella. Hoy tenemos un pueblo sediento de palabra de Dios, y ese pueblo sediento va a saciar su sed de la palabra del Señor con usted.
usted, hermano amado, usted tiene que viralizar la palabra del Señor a través de su boca, dando testimonio de Jesucristo allí. La segunda característica de esta edad de tinieblas es que faltaba liderazgo, escaseaba palabra de Dios. Falta de liderazgo y falta de palabra de Dios producen anarquía, producen desorden, producen decadencia, producen dolor, producen sufrimiento, producen opresión allí. ¿Está de acuerdo conmigo? Repito, la falta de liderazgo y la falta o el escasear la palabra de Dios, la falta de palabra de Dios van a producir maldición en la vida del pueblo, en la vida de las personas, en la vida de una nación. La vida de una nación, hermano amado. Mire lo que hicieron los norteamericanos. Sacaron la Biblia de las escuelas, sacaron la oración de las escuelas. Nosotros casi nunca lo hemos tenido. Por eso es que hay tanta decadencia espiritual, tanta decadencia moral en el mundo. ¿Por qué? Porque ha faltado liderazgo espiritual y ha faltado palabra de Dios por sobre todas las cosas. Amén. Que Dios nos ayude a poder llevar una voz, a ser la voz del Señor con nuestros vecinos, nuestros familiares, con nuestros amigos, etc. Este humanismo desenfrenado. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando del esfuerzo del hombre por endiosar al hombre, del esfuerzo del hombre por agradarse a sí mismo, del esfuerzo del hombre por satisfacer sus cosas. Este humanismo desenfrenado, más el sincretismo que se produjo allí. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver a continuación, cuando hablamos de sincretismo, estamos diciendo que se conjugan, se confabulan credos religiosos diferentes. Sincretismo religioso me refiero, se unen distintas ideas religiosas para formar una allí. Y normalmente esas ideas son tan diferentes que ni siquiera se apoyan entre sí. Pero en nuestra Latinoamérica tenemos mucho sincretismo religioso. Lo tenemos. Cuando llegaron los españoles acá y trajeron su credo religioso, el catolicismo, y se unieron con las creencias religiosas autóctonas de nuestra Latinoamérica, de nuestra América Morena, de nuestros antepasados, trataron de conjugar ambos, y todavía eso pagamos el precio de aquello. Por eso es que tenemos ya un sincretismo pagano, religioso, idólatra, que nos causa daño como pueblo, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque este humanismo más el sincretismo produjo una corrupción total en la nación. Y esta corrupción total, vea lo que ocurrió, separó al hombre de Dios. Separó al hombre de Dios. Lo hizo, separó al hombre de Dios. Cuando hay un afán desmedido por satisfacer la vida humana sin Dios, cuando hay una idea religiosa a nuestra manera, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, que produce separación entre el hombre y Dios. ¿Y quién pierde? El hombre, como lo vamos a ver en esta etapa. Análisis de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 23. Yo le pedí que usted me leyera Jueces 1, 2 y 3. Pero hoy día vamos a remitirnos a algunos versículos de Jueces 2, 6 al 23. ¿Alguna consulta? ¿Algo están diciendo por ahí? ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Porque no traje mi celular para acá. 8:27. Si usted quiere comentar algo, dígalo ahí nada más. Jueces capítulo número 2, del versículo 6 al 23. Yo lo voy a leer con usted y luego voy a hacer algunas preguntas del mismo. Empezamos. Ponga atención, porque aquí está reflejado lo que le acabo de decir, de esta edad de tinieblas, de este sincretismo religioso, de este humanismo, de este apartarse de Dios, de este dar la bienvenida a la maldición por parte de los israelitas en este tiempo. Aquí está reflejado en estos versículos. Dice así en el nombre del Señor Jesús, versículo 6 de Jueces 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido, escuche esto, subráyelo allí, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Ellos habían visto todo lo que ocurrió en el desierto, incluido y quizás el paso del río Jordán. Eran niños. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, observe el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Repito el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, los dioses de Canaán, los cananeos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Repito, verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, contra el pueblo de Israel. La mano de Jehová estaba con ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Repito, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. ¿Los gemidos de quién? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Por sus gemidos, cuando dice gemidos, sus ruegos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, esta lectura que hemos hecho. Ahora vamos a tratar de comprender un poquito más con unas preguntas para retroalimentar lo que hemos leído y ver cómo este pueblo en esta época vivió en tinieblas, separado de Dios. Versículos 6 al 10 encontramos la descripción de la muerte de Josué. De la muerte de Josué. En esos versículos, usted notó allí la lectura y usted tiene la Biblia a mano, observe. Josué murió. ¿Cuántos años tenía Josué cuando murió? 110. 110 años. 110 años tenía Josué cuando muere. Una pregunta para ustedes y para ustedes.
¿Cómo era el pueblo en tiempos de Josué? Todavía no me responda, para que me responda usted. ¿Cómo era el pueblo en tiempo de Josué? Mírelo allí, mire la escritura, mire los versículos. Mire los versículos 6 al 10. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo lo describiría usted en tiempo de Josué? A ver, ¿lo respondía? A ver, ¿hay alguna respuesta ahí? Todavía no va a llegar la respuesta. ¿Hay alguna respuesta más antigua de las otras que dice? No, no. Ya. A ver, El Lucy. pueblo servía a Jehová. El pueblo servía a Jehová. Ya, bien. ¿Alguna otra cosa que decir? Que espiritualmente ese tiempo fue provechoso. O sea, era un tiempo donde espiritualmente el pueblo estaba... Estaban bien. Estaban con Josué. Estaban con Josué. Entonces, la respuesta más importante es que el pueblo en ese tiempo servía a Jehová. Servían a Dios. Como consecuencia de servir a Dios, ellos conquistaron la tierra. ¿Se recuerdan cómo fue la conquista? ¿Se recuerdan cuál fue la primera ciudad en ser conquistada? ¿Cuál fue? ¿Dieron 7 vueltas? Jericó. ¿Se acuerdan el milagro de Jericó? Claro, y toda la conquista en el tiempo de Josué fue en victoria, salvo Jai. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia de una persona cuando conquistaron Jai. Entonces, hubo allí, pero durante el tiempo del pueblo de Josué, servían a Dios. La Biblia dice que espiritualmente estaban activos. El Carlito Leiva dice que en tiempos de Josué eran apegados a Dios. Claro, 2 respuestas muy buenas. Espiritualmente eran activos. ¿Qué es eso, Hilde? Bonita, pero ¿qué es ser activo espiritualmente? ¿Podríamos tratar de entender lo que Hilde dijo? ¿Qué será estar activo espiritualmente? Que servían al Señor. Servían al Señor. Hacían la voluntad de Dios. ¿Qué más? O sea, cuando habla de activo, habla que estaban haciendo algo. O sea, que estaban desarrollando su vida espiritual. Claro, y nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual estando con Dios, orando al Señor, ¿sí o no? Participando de este culto, leyendo su palabra hoy día. Muy bien, me gustó su respuesta, Hilde, bonita. Y Carlos dijo también, estaban más apegados a Dios. Estaban más apegados a Dios. Muy bien, muy buena respuesta. Acuérdense que por la característica posterior del pueblo es que se separaron de Dios por su sincretismo, por su idolatría, por su paganismo, por su humanismo. La Biblia dice que actuaban conforme a la palabra de Dios. Actuaban conforme a la palabra de Dios, que estaba activa la Hilde hoy día. Muy bien, Hilde. El día de la Hilde. Sí. ¿Qué vas a hacer con la Vale? ¿Qué vas a hacer con la hermana? La Emily. La hermana Emily, no la hemos escuchado, siempre participan. No estarán viendo, ¿no? ¿Qué problema? Una pregunta para usted. ¿Qué problema observa usted en el verso 10? A ver, hermano, ahora fije sus ojitos, versículo 10. Mira allí el verso 10 y respóndame. ¿Qué problema observa usted en el pueblo en el verso 10? ¿Qué cosa negativa había? Verso 10. Que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Alguna respuesta ya ahí? De esto no. La anterior, la Adriana, dice servían a Jehová. Y la Fernanda de Yanchihuayante dice que no solamente eran oyentes, sino que también ejecutaban y creían en Dios. No solamente, interesante esa respuesta, Fernanda. Dice, no solamente eran oyentes, sino que ejecutaban y creían en Dios. Y creían en Dios. O sea, en otras palabras, usted está diciendo que la Biblia, la vida cristiana, no solamente tiene que ser oyente, sino hacedor. Recuerde lo que dice Santiago, que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Hacedores de la misma. Que el Señor nos dé eso a nosotros. Fernanda, un saludo para usted. ¿Qué problema observa usted en el verso 10 entonces? ¿No hay ninguna respuesta ahí? Aún no. Ya, mírela, piénsela. Lucy, ¿usted dijo? Que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la Dari dice que la nueva generación no conocía a Jehová. La nueva generación no conocía a Jehová, muy bien. La hermana Mónica dice, los hijos de Israel se olvidaron de Jehová y adoraron a otros dioses. Y provocaron a ir a Jehová y los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Amén.
Muy bien, una generación que no conocía a Jehová. Cuando hay una generación que no conoce a Jehová, no podemos pedirle que esa generación sirva a Jehová. ¿Está de acuerdo? Cuando hay alguien que no conoce de Dios, ¿cómo le vamos a pedir que sirva al Dios que no conoce? Que no conoce, ¿sí o no? O sea, el problema es no que no servían a Dios, el problema es que no conocían de Dios. Nadie les habló, de los Ya. anteriores nadie les habló Ya. a ellos. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué se produjo dicho problema? Piense usted, ¿por qué cree usted que se produjo el problema de no conocer a Jehová? ¿Dónde estaba la raíz del problema? Me gustaría escuchar respuestas. Convérselo allí, en su familia. Convérselo al interior de la familia. Pregúntense, inquieran, opinen. Como alguien dice, yo opino. ¿Por qué se produjo dicho problema? ¿Alguno ve 31 minutos al mediodía? Vea los bonitos programas antiguos. Cuando Diego era chico lo veíamos los dos allí. Bonito programa. Y hay un personaje que se llama Yo opino. ¿Por qué se produjo dicho problema? En relación a la respuesta anterior, a la pregunta anterior, la hermana Jennifer dice que hay una generación que no conocía a Jehová ni las obras que habían hecho por Israel. Exactamente. Mire, no conocí. Esta respuesta me gustó también. ¿Por qué? La hermana Jennifer apunta que no conocían a Jehová ni las obras que había hecho por ellos. O sea, no conocían a Jehová ni sus obras. Claro, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir, usted conoce de Jesús, pero ¿qué es lo que conocemos de Jesús? Lo que Él nos enseñó, cómo es Él, pero también lo que Él hizo. Es importante conocer las obras de Jesús hoy día. Es importante conocer las obras de Dios. Muy bien. ¿Habrá una respuesta por qué se produjo dicho problema? ¿No hay ninguna ahí todavía? No. Ya. Yo sé que usted está escribiendo allí, pero escuchemos una respuesta. Lucy. ¿Por qué se produjo el problema? De no conocían a Jehová. Lo que había dicho antes, porque la generación anterior no les habló acerca de quién era Jehová, de lo que Dios había hecho. Entonces ellos ignoraban todo eso. Claro. Y actuaban así porque no sabían nada. ¿Y aquí hay respuesta? A ver. La Hilda, nuestra auditora estrella del día de hoy, dice, el ciclo de decadencia espiritual comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida. Ya no había quien les hablara porque nadie conocía de Jehová. Y el Ricky, hola Ricky, dice, el problema es que la generación anterior... Disculpe, esta es la mejor respuesta. El problema, dice el Ricky, es que la generación anterior no enseñó. Claro. Ya. Bien. ¿Ven? Bonita. Todas las respuestas estuvieron buenas. El problema fue que la generación que servía a Jehová lo hicieron bien. Sirvieron al Señor allí, pero cometieron un error. Faltó algo. ¿Y qué faltó? Enseñar, educar a la generación que venía después. Les faltó algo sumamente importante. ¿Se acuerdan de este texto? Instruye al niño en su camino y él no se apartará de ti. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 6 que dice que la palabra de Dios ellos tenían que ponérsela en su frente, colgarla en sus paredes, en sus puertas, en todas partes, andar con ella colgada aquí y tenían que repetirla a sus hijos? O sea, el deber del pueblo era enseñar a los hijos. Si los padres hubieran enseñado a los hijos hubiesen conocido a Jehová. Amén. Entonces, yo no estoy quitando la culpa de la generación nueva, pero tampoco podemos dejar de reconocer la culpa de la generación que murió, que no enseñó a estos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué enseñanza sacamos de esto para hoy día? Antes de responder eso, hay varias otras personas que han respondido. La Dariana escribe que su papá, el hermano Jorge, responde que la generación anterior no traspasó la información a la nueva generación. Amén. Muy bueno, hermano Jorge. Bonita respuesta. La hermana Jennifer dice que murió Josué y quedaron sin líder que les enseñara y guiara. La hermana Gina Muñoz dice los líderes anteriores no enseñaron correctamente. Claro.
y la hermana Mónica que no quedaron líderes después de Josué. El hermano Luis, el hermano Luis dice, una vez que conquistaron la tierra nueva, se relajaron y no se preocuparon de continuar el servicio de Dios. Amén. Amén. Interesante. Hay veces que nosotros ya llegamos a una etapa y como que ahí ya está listo todo. Lo más importante es transmitir la información a los que vienen. El último dice, Carlitos dice que fue una época oscura en general. Claro, muy bien. Entonces, hermanos, hay un problema allí de no transmitir la información. Mi pregunta última es, ¿qué enseñanza sacamos para nuestros días de este versículo número 10? Que nosotros tenemos que enseñar hoy a nuestros hijos, a nuestras generaciones, acerca de Dios, para que ellos también después puedan enseñar a su generación y todo. O sea, esto no para. Tenemos que seguir hablando de Cristo en todo momento. Amén. ¿Diego, algo más? Sí, o sea, es que esto más que nada implícitamente nos entrega un deber a las personas que estamos escuchando ahora esto en realidad. O sea, y al final también nos damos cuenta de eso, que la palabra no es para una época en específico, sino que se va dando en todo contexto, porque el deber que nos entrega es que no debemos dejar de contar las cosas que nos han sucedido, no tan solo enseñar lo que es la Biblia en sí, sino las cosas que a nosotros también nos han ido sucediendo y que Dios nos ha ido entregando, porque de esa forma también nosotros llevamos como a la realidad lo que sale en la palabra. Amén, amén, amén. Parte de la Biblia dice que no debemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén, amén. Porque hemos visto y hemos oído acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, y eso tenemos que transmitir siempre. Amén. Hermano amado, es sumamente importante que nosotros recordemos, porque esto usted lo sabe y yo lo sé, recordemos el deber que tenemos de enseñar a las nuevas generaciones, especialmente a los nuestros. Por eso que es tan importante esto que Diego dijo y recordó acá, esto que ha sucedido en estos días, que el Señor nos permite reunirnos como familia, volver a reunirnos. Me gustó la frase del hermano Caleb, lo recordó Diego delante, volver a levantar el altar familiar, decía él, volver a reunirnos como familia, poder estar allí con los niños, con los nietos, y escuchar esto y comentarlo allí, comentarlo entre todos, hacerlo los otros días cuando no tenemos estas reuniones, a las 9 de la noche, apagar el televisor y hacer eso allí. ¿Sabe? Estos días me recordaba cuando en mi niñez y mi época de niño, a mí me gustaba mucho sentarnos a la luz de una vela en nuestra casa y escuchar a mi mamá contarnos un cuento. El cuento del soldado Meregildo, nunca me voy a olvidar de él. El cuento de la Cenicienta. Y ella nos relataba cuentos. Y todos nosotros estábamos, los que en ese tiempo estábamos siendo niños, chicos, escuchando a mi madre esas cosas. Son cosas que no se olvidan. Y si hoy día, hermanos amados, reunimos a nuestros niños, a nuestras familias y les relatamos historias bíblicas, si les contamos la obra que Dios ha hecho, cuando usted lo hace, usted está sembrando en la nueva generación temor a Jehová, fe en Jesús, vida eterna. Usted está haciendo algo que ellos cuando sean grandes no se olvidarán. Es sumamente importante lo que estamos haciendo. Hermano amado, Dios nos da esta bendición en este tiempo. Dios nos da esta bendición y espero que cuando esto termine y que volvamos a juntarnos en nuestro templo, sigamos con esto, porque esto que Dios nos está dando no es para un mes ni 2 meses, esto es para el resto de nuestra vida. Fue necesario que pasara esto para que el Señor nos recordara nuestro deber principal, que es ser testigo de Jesucristo en el interior de nuestro hogar. Que Dios nos ayude en este sentido. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. ¿Alguna palabra allí? Sí, en la última, en relación al último que estábamos hablando. Ya, aquí la Fernanda nuevamente comenta y dice: compartir la palabra de Dios, compartir testimonios para motivar a las nuevas generaciones a adorar a nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Carlitos Leiva dice: fue una etapa tan complicada en Israel que hasta Sansón, que siendo un juez, cayó en desgracia y desobediencia al juntarse con Dalila y juntarse con los filisteos.
Claro. La Hilde dice, el mundo de hoy está olvidando al Señor porque hemos fallado en compartirlo. Las iglesias nos hemos guardado la buena nueva en vez de compartirla. Nos llama a contar lo que el Señor hizo en el pasado y que hoy en día sigue siendo el mismo Dios que puede sanar nuestra tierra. Amén. Gloria al Señor. La hermana Mónica dice, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es lo mejor que podemos heredar a nuestros hijos. Amén. Nuestra hermana Isabel Quijano también dice, no tenemos que dejar de aprender y traspasar lo que aprendimos. Gloria a Dios. El hermano Bernardo dice, no debemos ser mezquinos con la palabra e instruir a nuestros hijos, o fracasaremos igual que en esos días. Gloria a Dios. Señor, líbranos de eso. Y por último, la hermana Mónica también dice, en este tiempo de crisis que estamos viviendo hay una gran necesidad de escuchar la palabra. Es el mejor momento para hablar de nuestro Dios a nuestra familia. Muy bien. Que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, concluimos en que primero sirvieron a Dios, pero descuidaron enseñar a las nuevas generaciones. Por eso que la nueva generación no conocía a Jehová. Versículos 11 y 8. ¿Qué pecados cometieron los hijos de Israel? Estamos terminando, ya nos queda poquito. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Alguien me dice la hora? 10 para las 9. 10 para las 9. 5 minutos más. ¿Qué pecados cometieron los hijos de Israel? Versículo 11 al 18. Dejaron a Jehová. Yo se lo digo aquí al tiro. Dejaron a Jehová. Siguieron a otros dioses. Hubo idolatría. Mire, estos pecados. Dejaron a Jehová. Siguieron a otros dioses. ¿Qué consecuencia les trajo su pecado? ¿Qué consecuencia? Se lo digo yo. La ira de Jehová vino sobre ellos. Por lo tanto hubo castigo. Hubo castigo. ¿Qué hizo Dios al ver el dolor de ellos? ¿Qué hizo Dios? Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Esto que está aquí, se lo ponemos en un esquema que queremos que usted, ojalá recuerde. Y si tiene una hojita a mano por allí, escriba este esquema. Le va a servir. Mire, en ese tiempo hubieron 7 apostasías en los 300 años. Hubieron 7 servidumbres. La apostasía, se apartaron de Dios. Dejaron al Señor. Y tuvieron que servir a otros pueblos. Ellos como esclavos. Y también hubieron 7 liberaciones. Y se produjo este círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que el pueblo estaba en rebeldía. Se rebelaba. Luego venía un castigo de Dios. ¿Ya? Rebeldía. Por ende, como consecuencia traía un castigo. Cuando ellos estaban sufriendo con dolor en su corazón, ¿qué hacían ellos? Se arrepentían. Había arrepentimiento. Cuando Dios veía el arrepentimiento, les mandaba un libertador, un juez, que los liberaba